lo hará. Entonces en la profecía vemos en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sí, cuando Jesús nació en Belén, ahora el cumplimiento. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, se había profetizado algo que iba a pasar. Pasan años, pero tenía que llegar el cumplimiento. Tenía que llegar el cumplimiento. Profecías tras profecías tras profecías. Pero un día, este Señor que le pertenece la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, tenía que descender para restaurarla y para cumplirla. Es el único que se despojó de su grandeza, de sus vestimentas, se le preparó cuerpo, se habló de él que habría de venir, se habló de él que había de nacer, se habló de él dónde iba a caminar, se habló de él que se le iba a ofrecer, se habló de él lo que iba a acontecer. Y el que nunca, jamás, ni juró con engaño, ni elevó su alma a cosas vanas, llegó el tiempo del cumplimiento para ser restaurados. Tuvo que ir a la cruz, tomar el lugar del ser humano y que todo aconteciera para que usted y yo pudiéramos ser restaurados. Sus manos no debieron haber sido perforadas, porque él jamás las había tenido manchadas. Jamás había tomado algo que no le perteneciera. Jamás. Era el único que tenía manos limpias, corazón puro, el único. Pero en todo eso lo llevaron a la cruz. Cuando lo crucifican, dice la Biblia que todo se le vino a él, absolutamente todo. Los pecados, enfermedades, dice que hubo como tinieblas. Unos dicen que se juntaron todos los demonios. Otros dicen que el Señor cerró los cielos y no quiso ver, por eso hubo tinieblas. Pero hay algo tan poderoso que la Biblia no lo especifica, pero lo entendemos por lo que Él nos da a entender. Viene el cáncer y Él está crucificado, no lo mata. Viene el SIDA, viene el pecado, viene la desobediencia, viene la transgresión, viene la muerte y Él sigue crucificado. Y le voy a decir algo, aquí en esta tierra el cáncer ha matado a muchos, el SIDA ha matado a muchos, las enfermedades han matado a muchos, pero nada de esto lo pudo vencer. Estaba crucificado, exhibió públicamente a Satanás, al pecado, a sus principados. Nada de esto le pudo quitar la vida. Cuando todo pasó, toda enfermedad, todo pecado, toda desobediencia cayó en su cuerpo y ya no había ninguna cosa más. Entonces Él dijo, consumado es, pero Él mismo entregó
su espíritu. De esa manera, Él venció el pecado. El pecado no lo pudo vencer a Él. La enfermedad no lo pudo matar a Él. Porque no había cosa creada que pudiera matar a Dios, y Dios estaba crucificado en esa cruz. Él derramó su sangre, derramó su vida, pero aún así estaba con vida ahí, para que pudiéramos ver que no existe cosa creada que pueda acabar con Dios. Crucificado en esa cruz, ni enfermedad, ni pestilencia, ni pecado, ni maldad, ni desobediencia lo pudieron vencer. Es para que le hubiera dado un aplauso al Señor. ¿Se acuerdan que Él fue puesto con dos ladrones? Se cumple. La palabra plenitud tiene cumplimiento, ¿verdad que sí? Restauración, cumplimiento y abundancia. Entonces, si la tomamos nada más en el primer significado, es ser lleno. ¿Pero ser lleno qué? Había un vacío para la restauración. Solamente Él podía llenar ese vacío de restauración. Había un vacío en el cumplimiento. Solamente Él podía llenar lo que había de cumplirse. Él es crucificado, entrega su vida y pasa algo bien poderoso. De esta manera que hubo el silencio, así lo hubo en aquel tiempo. Hay un silencio. Dios ha puesto su vida. Ahora es tiempo que empezaba a descender. Cuando Él empieza a descender, Él lleva un testigo de lo que había pasado en la tierra. De acuerdo al libro, creo, de Lucas, todo aquel que moría, que creía en el Señor, esperaba en el Señor, iban a ser consolados en el seno de Abraham. Solo piense, lo voy a llevar y acompáñeme y no le voy a cobrar el ticket. Esto es gratis. Vamos descendiendo con Él. Cuando alguien venía, póngase a pensar que Abraham está a las puertas esperándolo. Y por un momento él alza sus ojos y ve a dos personas que vienen. Una es normal por cómo puede lucir, pero otra es muy diferente. Es totalmente diferente. No. Abraham hace esto y le llama a Moisés. Y como con Moisés siempre andaba Josué, le dice Abraham a Moisés: dile a David que aliste todos los levitas, porque hoy va a acontecer un recibimiento, no para consolación, sino que hay alguien que viene de ahí arriba, que no necesita ser consolado, que necesita ser adorado. Ante Él nos vamos a inclinar. Ante Él le vamos a cantar. A Él es el que hemos esperado, es el que hemos deseado. Entonces, cuando Abraham da la orden a Moisés, pues como siempre andaba Josué corre y va y le dice a David: viene el Señor. Todo el lugar en el seno de Abraham se alista y empiezan a entonar una alabanza a Él. Le empiezan a cantar a la manera que Él va descendiendo. Y le voy a describir lo que me vino hoy, y le estuve escribiendo todo lo que me venía. Abraham ve a alguien descender, pero esta vez son dos personas y una de ellas se ve muy diferente. Abraham llama al general Moisés y Josué está cerca de él. Abraham dice a Moisés: dile a David que aliste todo, porque hay que dar la mejor bienvenida al que está descendiendo para alabarlo. David da la orden a todos los músicos y empiezan a adorar y a exaltarlo.
Pero cuando viene alguien diferente, siempre sucede esto, hasta humanamente suele pasar. Uno empieza a asomarse, pues ¿quién es? Pero ¿por qué tanto movimiento aquí en el seno de Abraham? Y esto empieza a pasar. Entonces empiezan cada uno a decirse el uno al otro a manera de testimonio. Y le están adorando y están empezando a cantar, porque hay que darle la mejor bienvenida. Adán, cuando lo ve, Adán dice, wow, yo soy la imagen de él. Enseguida Noé dice, él es el que me puso a hacer el arca. José dice, él me guardó en Egipto. Empiezan todos a testificar unos a otros y a señalar a aquel que venía descendiendo. Moisés es el que me dice, Noé, José. Moisés dice, él me hizo el llamado. Josué le dice, él es el príncipe que me encontré de Jehová de los ejércitos. Los jueces empiezan también a hablar y a comentar cómo él los había llamado y respaldado. Ruth dice, él, el que viene, es mi pariente cercano. Samuel dice, él es el que me habló cuando yo estaba niño en el altar y servía en la casa del Señor. Él, yo fue la voz que oí, ahora entiendo que es él. Los reyes, por él reiné, por su sabiduría, su entendimiento. Él es el que pone reyes y quita reyes. Por él yo reiné en Jerusalén, por él yo reiné en Israel. Empiezan a Esdras, empieza a decir, él nos hizo restaurar el culto y el altar. Nehemías, por él se edificó Jerusalén. Por Job dice, a él conocí en mi aflicción y fue mi paz, porque lo había oído, pero en medio de mi aflicción lo pude ver. Los salmistas dicen, él es nuestra adoración. De él cantábamos cuando estábamos afligidos. De él cantábamos cuando estábamos rodeados. De él, a él lo adorábamos. A él le alzábamos la alabanza, la adoración. En medio de cualquier circunstancia tocábamos el arpa. Isaías dice, él es el que miré sentado en el trono. Jeremías dice, es el que me llamó siendo un niño o un joven. Y siguen testificando. Ezequiel dice, a él es el que miré por encima de esa nube. Él es el que estaba encima como figura de hombre. Es él. Daniel dice, y los jóvenes están reunidos los cuatro y dicen, él es el que se metió con nosotros al horno. Y Daniel dice, él es el que me guardó en el foso de los leones. Es él. Y la alabanza empieza y más fuerte. Y él sigue llegando. Y él sigue llegando. Oseas dice, por él sentí lo que es el verdadero amor. Cuando fue traicionado y por el amor de Dios en Oseas fue que entonces él pudo amar a quien la había traicionado, quien se había alejado de él. Joel dice, él es el que nos mandó a convocar ayuno y quien después de su obra se derramaría el Espíritu. De él hablé, de él profeticé y todos le están adorando. Pero como es alguien diferente, no es alguien que iban a recibir para simplemente consolar. No. Él, cuando lo vieron, su presencia provoca dos cosas. Te arrodillas, le adoras o la gente se endurece. Pero ellos ya estaban esperando en él, no se podían endurecer. Lo único que estaba provocando que él se acercara más y más al seno de Abraham era adoración, despertaba adoración. ¿Qué es lo que hace el ser humano, el corazón, cuando la presencia de Dios se acerca? Despierta adoración en nosotros, despierta alabanza. Entonces dice Jonás, a él desobedecí, pero en su misericordia él me rescató. Ageo dice, él es la gloria
del nuevo templo. Zacarías dice, Él es el llamamiento a volver a Jehová. Él es del quien yo hablé que sería traspasado. Y Malaquías dice, Él es el que no cambia. Es del que yo hablé que merece lo mejor, nada tuerto, nada quebrado. Él es el que merece lo mejor. Entonces entra el Señor y todos comienzan a postrarse delante de Él. David se acerca, se postra y le entrega sus llaves. Abraham le entrega, esto te pertenece. Entonces ya había descendido. En la tierra había un silencio. Estaba la lloradera. Es normal, se nos muere alguien, no hay fiesta, hay luto. Pero abajo, el que habían esperado por mucho tiempo, ahora se estaban gozando. Él es el cumplimiento de la plenitud. Y solamente Él podía cumplir ese espacio que necesitaba ser llenado. Había que cumplirlo en la tierra, pero también había que cumplirlo en el seno de Abraham, debajo de la tierra. Pero entonces pasan los días, primer día, segundo día. Le voy a dejar lo que fue y hizo al infierno, lo dejaremos para otra vez, a otra ocasión. Pero entonces había momentos que Él tenía que ser resucitado, porque estaba escrito de Él que habría de resucitar al tercer día. Que su cuerpo no vería corrupción, o sea, que no se engusanaría. Entonces todos empiezan a adorarlo y dicen, no, ustedes no se quedan aquí. Dice que Él es Jehová de los ejércitos. Y todo rey que salía a la batalla, regresaba, después de una victoria, regresaba con un botín. Y Él no iba a ser la excepción. En el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando va a ser resucitado, cuando el Espíritu de Dios lo va a resucitar, el Espíritu Santo de Dios iba a levantar al Señor Jesús. Su alma empezó a elevarse. Todos en el paraíso o en el seno de Abraham, había que cumplirse esta escritura. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Él toma la cautividad cautiva, la toma y la sube con Él. En la tierra lo que aparece es que Él resucitó, pero en los aires lo estaban esperando. Esa cautividad cautiva se la había llevado a Él para el cielo, pero todavía no subía. Acuérdense que el Señor todavía habló en esta tierra después de que resucitó. Pero entonces vino la nube y lo tenía que ascender. Este botín son los que estaban en el seno de Abraham. Cuando Él se para, ahora sí, a las puertas del cielo y dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Versículo 8, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Él había hecho el cumplimiento en el cielo al descender. Había dejado un trono vacío. Él había hecho el cumplimiento en la tierra al nacer y ser crucificado. Él había hecho un cumplimiento al descender y tomar cautiva la cautividad y subirla a lo alto. Él tenía que cumplir, nadie más. ¿Quién era este personaje?
Era el dueño de lo que es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mismo personaje que nunca había elevado su corazón a cosas vanas, su alma a cosas vanas, y nunca había jurado con engaño. Es el único que había descendido y el único que podía cumplir de tomar cautiva la cautividad y llevarla consigo para arriba. No había nadie más. No existía hombre o mujer en el cielo, en la tierra, en la tierra o debajo de la tierra que pudiera cumplir eso. Nadie. Entonces, cuando está en las puertas del cielo, tiene toda la autoridad este Cordero de Dios para decir: alzaos, alzaos, puertas eternas. Si lo tomamos de lo que pasó en el Edén a lo que hay en el cielo, dice que después de que fue sacado Adán y Eva, dice que había una espada que se movía o se removía con fuego, pero también había puesto en la puerta querubines. Entonces, si estas puertas las tomáramos de esta manera, así como pasó en el Edén, quienes estaban hablando no eran unas puertas literales. Estaban hablando quienes resguardaban la entrada hacia el cielo celestial, hacia la patria celestial, hacia la ciudad celestial. Él les da la orden: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Para entrar a esas puertas del cielo, él tenía que llenar esa palabra plenitud. Él tenía que demostrar que como creador de todas las cosas, él nos mostró que estaba dispuesto a descender. Aunque él merecía adoración todo el tiempo, por amor, él descendió. Con su limpieza, su santidad, él cumplió esas profecías y fue crucificado. Descendió, resucitó y ahora estaba enfrente de esa ciudad celestial. Este es el único que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es el único que tiene un nombre que en su nombre se va a doblar toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es el único que tiene un nombre que se le dio por encima de todas las cosas. En su nombre se echan fuera los demonios, como en su nombre se piden las cosas en el cielo. Es en ese nombre que tenemos salvación, restauración. En ese nombre que tenemos vida eterna. Ese nombre solamente lo porta el que era digno de recibirlo, que era dueño de la tierra y su plenitud. El único que nunca falló y que siempre permaneció en santidad. El único que tenía manos limpias, corazón puro. El único que pudo llegar al cielo. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Es el único que lo podía cumplir. El único que podemos ver en este salmo que tuvo la autoridad para poder darle órdenes a que se alzaran esas puertas. Es el único que tiene todo el poder y llevó consigo su botín de guerra. El único fuerte y valiente. Mire, no peleó ni con cuchillo, ni navaja, ni con hacha, ni con jabalina, ni con escudo, ni con yelmo. Peleó en la obediencia y en la sumisión a Dios. Peleó en la oración, en el ayuno. Peleó en la humildad. Por eso él venció. Venció todas las obras de la carne. Peleó en el perdón cuando a él lo injuriaban, los perdonó. Cuando lo señalaron, él dice Hebreos 12:2 que él menospreció el oprobio. O sea, no le dio importancia. Menospreciar es más abajo de lo que no tiene valor. O sea, y eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando algo
viene a nuestra vida. ¿Cómo es lo diferente? Menospreciar es no darle valor. Pero si entonces se le hace caso a algo, se está apreciando. Entonces se le da valor a la mentira del diablo. Se le da valor a lo que dicen los demás. Se le da valor a la murmuración. Se le da valor al chisme. Se le da valor a lo que dice el diablo. No, menosprécialo. Ponlo por debajo de lo que puede ser. Ponlo por debajo, mira, ponlo por debajo de las plantas del Señor. Él lo menospreció. Esas fueron las armas con las que él venció. Nadie lo pudo, de verdad, nadie lo pudo matar. Ninguna enfermedad. Por eso nosotros confiadamente podemos rendirnos ante él. Una enfermedad a usted y a mí, si es de muerte, a usted y a mí nos manda al hoyo. Pero al Señor nada pudo contra él. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, el que venció, el que resucitó, el que se levantó de los muertos, el que derramó su sangre preciosa, tenía todo el derecho porque había cumplido la palabra plenitud. Ningún ser humano, por eso es bien necesario depender de él. Por eso es bien necesario reconocer solamente por ti, por medio de ti y para ti es que puedo vencer. Solamente por él. Fue poderoso en batalla, valiente. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero como rey, dijo, a mí no me van a tratar como si viniera alguien más. Pónganse de pie. No ustedes, las puertas que hablaba. Los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles. Porque quien va a entrar no es cualquier persona. Va a entrar aquel que dejó aquel trono que ven allá vacío. Es el que va a entrar. Y el único que podía llenar ese trono vacío, también nada más es él. Y él es el único que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y la Biblia dice que nadie ni siquiera podía mirar ese libro, porque es algo que en la plenitud solamente lo cumple Jesús. Solamente lo cumple aquel que murió y que resucitó. Su nombre es Jesús. Él es el que te salvó, te dio vida eterna. Y Él es el que en el cumplimiento te ha dado una promesa a ti y a mí. Él es el único que nos ha dicho para qué nos llamó. Pero es el único que nos ha enseñado que a través de la Escritura nos encontraremos con diferentes situaciones. Tenemos que amar, como le pasó a Oseas, cuando, ¡ay! ¡Qué difícil! Tenemos que esperar y gozarnos en Él, aunque la vid no florezca. ¿Verdad? Tenemos que ofrecerle lo mejor, porque sabemos que Él no cambia como en Malaquías. No ofrecerle lo robado, ni estarle robando, porque sabemos que Él no cambia. Sabemos que en medio de una batalla, el príncipe que ahora es rey, que siempre ha sido rey, se aparecerá y dirá, no, tranquilo, todo está en control. Es el mismo que te va a dar una palabra para fortalecerte como lo hizo con Moisés. Es el único que te va a llamar. Es el único que te va a capacitar. Es el único que te va a respaldar. Y es el único que en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, su pie, el momento en que uno está ahí, es porque su pie ya está adentro.
Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Este personaje que está parado a las puertas del cielo venció. Este cumplimiento de este versículo no era aquí en la tierra. Para decirle a las puertas tenía que ser allá en la patria celestial, en la ciudad celestial. Este se había profetizado aquí en la tierra por inspiración del Espíritu Santo. Pero solamente un personaje que es todopoderoso podía cumplir cada versículo. Pero también se habla algo de nosotros. Dice que tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Por medio de su sangre, usted y yo ya no estiramos nuestras manos a donde antes lo hacíamos. Por medio de su limpieza, de lo que Él nos consagra, nos aparta, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas, es que ya no elevamos nuestra alma a cosas vanas. Es por medio de su restauración que hizo ahora en nosotros, la palabra plenitud, que necesitamos ser cambiados, transformados, hechos nuevas criaturas. Que si caminábamos hacia el mal ya no lo hacemos. Que si mentíamos ya no lo hacemos. Que si hacíamos algo incorrecto ya no lo hacemos. Él era el único que podía cumplir esa parte de la restauración. Y usted y yo somos la generación de los que le buscamos. Y buscamos su rostro. Y por eso, nosotros somos la generación que no podemos ser contada. Dice Isaías 52 o 53. Nosotros somos la generación que no puede ser contada. Somos los redimidos que el gobierno no puede decir con exactitud cuántos cristianos hay en el mundo. Aleluya. Pueden decir a lo mejor cuántos hay en existencia de seres humanos, pero no pueden decir cuántos cristianos hay, porque solamente en el Espíritu, por el Espíritu y cosas espirituales, el sello que tenemos de Dios no lo podemos ver. Las arras que tenemos de Él, ellos no lo pueden ver. Entonces ellos no pueden contar, oh, este es cristiano, este no. Somos una generación que no puede ser contada. Y somos esa generación que buscamos su rostro. Buscamos su rostro porque queremos ser alumbrados.